El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escucharlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Seguimos avanzando por este tiempo favorable que nos da el Señor, avanzando hasta la Pascua. Solamente el Señor nos pide mucha conversión, nos pide perdón, y el tema de hoy, transfiguración. El tema de hoy que está en pantalla, la transfiguración. La transfiguración es cambio, es pasar de la suciedad a la limpieza, pasar de la oscuridad a la luz, ese gran paso de la muerte a la vida. Pues la palabra de Dios nos invita pues a esto de transfigurarse de lo que Jesús había hecho en esa montaña. La montaña es la montaña del monte, el monte Tabor, que ha llevado a 3 de sus discípulos. Se ha llevado a Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro, Santiago y Juan significan la comunidad, son representantes de la comunidad. Se lleva a 3 de sus discípulos porque en ellos ve un amor, una transparencia, ve la fe, ve unas personas que más tarde las va a utilizar, o más bien las va a colocar como discípulos en la evangelización. Se va a la montaña. La montaña significa el Tabor y es subir la montaña, subir. Así como en el Sinaí, Moisés sube y se encuentra con Dios. Ese encuentro con Dios es para establecer una norma y una alianza. Así como hoy en la primera lectura que acabamos de leer del Génesis, también Abraham, por mandato de Dios y por fe, va a sacrificar a su hijo y se va al monte Moria. El subirse a la montaña es encontrarse con Dios. La transfiguración es una verdadera catequesis querigmática. El querigma es el anuncio gozoso de lo que yo vivo en el corazón. Ese es el querigma. Después de haber anunciado en mi corazón la pasión, la muerte y la resurrección, lo proclamo al otro. El amor primero se mide en mi corazón y luego lo medimos en el otro. Esta es la imagen de la catequesis, de la transfiguración, tan importante que la hayamos visto, porque vamos a encontrar dentro de esta imagen, encontraremos cosas muy importantes desde la Biblia, la teología, cómo Jesús se va al monte a transfigurarse y aparecen 2 personas, Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Jesús en la mitad significa que en él se cumplen las profecías y toda la ley. En Jesús se cumple todo. Estamos hablando de todo el resumen del Antiguo Testamento. En el plan de salvación, Dios quería proyectar que en Jesús se cumpliera todo lo que se decía de él en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús en la mitad es más que la ley y más que los profetas. Toda la ley y los profetas allí se cumplían en Jesús de Nazaret. Por eso es importante que nosotros, como decía la voz del cielo, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Escuchar a Dios
es escuchar al Hijo, es escuchar toda la voluntad del Hijo, es escuchar lo que Jesús hizo en su vida pública. Y escuchar a Jesús hoy lo escuchamos por medio de la palabra, de la Eucaristía. Es un verdadero encuentro con el Señor. Escúchenlo. A veces no sabemos escuchar, a veces no sabemos atender, a veces no sabemos aprender. El que no sabe escuchar no sabe aprender. Es como un lema académico. Aquel que está en clase y no sabe escuchar, pues no sabe aprender. El que está en clase y sabe escuchar al profesor, pues sabe aprender. Y el que no escucha no aprende. Así de sencillo. Por eso cuando estamos en la Eucaristía, escuchamos la palabra de Dios, que es el mismo Dios que nos dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a Él. O sea, escuchando a Jesús vamos a encontrar el caminar hasta la redención. Por eso la transfiguración es un adelanto a la resurrección. En un instante de la vida, Jesús quería demostrarle a Pedro, a Santiago y a Juan que sí era meritorio manejarnos bien. Eso era lo que acontecía en el monte Tabor, en la transfiguración. Les adelanta un poquito la resurrección, aunque no era tiempo de la resurrección. Les adelanta la resurrección y les muestra que sí es posible la resurrección, y que qué rico estar aquí, que la voz de Pedro. Pedro es la voz que fue el primer papa, y el papa la voz del pueblo, la voz espiritual de toda la iglesia. Por eso en voz del primer papa, Pedro, qué rico es estar aquí. Ese qué rico que dice Pedro: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Significa que quieren permanecer constantemente en esa alegría del éxtasis del encuentro con Dios. Solamente es un pequeño adelanto de la felicidad celestial. Solamente es un pequeño adelanto de lo que más tarde nosotros, después de la muerte, vamos a vivir, si es que queremos ver a Dios. San Pablo lo decía: caminamos en la fe. Está hablando de San Pablo de los Corintios. Decía: caminamos en la fe y todavía no vemos claramente, hasta que lleguemos a descubrir el rostro de Dios. Eso es esta transfiguración. Es poder caminar con mucha seguridad por el camino de la fe. Abraham, la primera lectura que acabamos de leer del Génesis, cómo Abraham por fe entrega a su hijo. Un pensador danés del siglo XIX decía: Abraham se convierte en el caballero de la fe, porque la fe puede sobresaltar toda angustia, todo problema, toda desesperación. El caballero de la fe, que es Abraham, se abandona en la presencia del Señor, entrega a su hijo, sabiendo muy bien que Dios le había dicho que en Abraham se cumplía toda la generación. De ti haré un pueblo grande, maravilloso. Si Dios hubiera permitido que Abraham hubiera matado a su hijo Isaac, pues se hubiera atajado el proyecto de vida de Dios. Abraham sabía que Dios no iba a permitir nunca ese concepto antiético, que es la ética. La ética es respetar al otro. Alguien decía por ahí que si Abraham no hubiera sido un asesino, hubiera sido un antiético, no hubiera respetado la vida ni de su propio hijo. Pero Dios, bajo sus principios y derechos fundamentales, quiere ir mucho más allá por medio de la fe. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque lo abandona todo, abandona su vida, abandona su existencia para entregársela a Dios. El que sufre, el que se angustia, el que vive en el individualismo absoluto, si se abandona en Dios, lo tienes todo, lo ha recuperado todo. Abraham recupera todo porque cree en Dios y se abandona en Dios. Eso se llama el Moria, y hoy es el Tabor, y mañana será el monte La Calavera o el monte Calvario, donde nosotros podemos cargar con la cruz de cada día y poder participar plenamente en la resurrección. Eso es el Tabor. El Tabor es cargar con la cruz, encontrarnos con Dios y participar de la resurrección. Que nuestros pecados no sean tan oscuros
que no nos dejen permitir ver el rostro de Dios. Por eso vamos caminando en el tiempo de la Cuaresma y vamos transfigurando y cambiando nuestra vida para poder ver con claridad el Dios Padre que se oculta en el cielo, que solamente se podrá deslumbrar a partir después de la muerte. Antes no. El Dios Hijo lo vemos en Jesús y en todas sus enseñanzas, escrituras, pero el Dios Padre como Padre queda en la esperanza del cristiano para poder verlo a Él cara a cara después de la muerte. Quizás muchos no podrán ver a Dios porque sus pecados son tan mortales que no van ni siquiera al purgatorio. Sus pecados son tan mortales y tan convincentes en el pecado, lo han hecho como una convicción en su vida, y están tan oscuros que no permiten ver la transfiguración del Señor. Por eso hoy, en tiempo de Cuaresma, nos invita al Señor a la transfiguración, a deslumbrar todo tipo de oscuridad, a ir pasando la oscuridad para poder llegar a contemplar el rostro de Dios y que Dios nos pueda permitir ver su rostro. Lo podemos ver, pero si en nuestro corazón está la certeza de nuestra fe y de nuestra esperanza, aquella esperanza que somos capaces de encontrar después de la muerte. Por eso Jesús en la última cena, Tomás le preguntaba: ¿cuál es el camino para el Padre? Muéstranos al Padre. Y Jesús le decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Ahí está la voz del Padre que decía: escuchen al Hijo. Escuchando al Hijo encontramos el camino. Escuchando al Hijo encontramos nuestra salvación. Escuchando al Hijo transformamos nuestra existencia. Si no escuchamos al Hijo, o sea, Jesús de Nazaret, nuestra vida vive en la oscuridad. Nuestra vida vive en el paganismo. Nuestra vida se va perdiendo en una dimensión humana donde todo se oscurece. Simplemente hoy, como el Evangelio que nos invita a progresar, a caminar hasta el Gólgota, con la cruz a cuestas, porque sin pasión no hay resurrección y sin cruz no hay salvación. Por eso nuestra vida tiene que ir uno ganándose poco a poco todo. Ya nos decía Jesús, esto de salvación se merece de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que está en el mundo temporal. Lo decía Jesús, la salvación se merece. Por eso el adelantar la resurrección de Cristo, el adelantarla es un bienestar para nosotros. Es meritorio manejarnos bien. Es meritorio manejarnos bien. Hay gente que dice: ¿para qué eso manejarse bien? Si la muerte acaba con todo. Hay gente que dice: la muerte acaba con el alma, la muerte acaba con el cuerpo, la muerte acaba con la antropología, la muerte acaba con toda la dimensión humana y divina. Mentiras, eso es totalmente falso. Nuestra vida se maneja en dualismos. Es que no existe el unicismo, eso por por antropología lo sabemos. Existe el blanco, existe el negro, existe el alto, existe el bajo, existe el caliente, existe el frío. Los contrarios existen. Existe el alma y existe el cuerpo. Existe la salvación, existe la perdición. Existe el pecado, existe la gracia. Eso lo sabemos por convicción. No existe la unicidad, existe la dualidad. Y si existe la dualidad, existe la salvación y existe la condenación. Existe Dios y existe el demonio. Existe el bien y existe el mal. Entonces nosotros por convicción, solamente por convicción, sabemos que está la ley natural, la ley del bien y la ley del mal. Y por la ley del bien y la ley del mal, ya lo hemos explicado en un momento, nos vamos a salvar o nos vamos a condenar. Simplemente es para poder ver el rostro de Dios en la vida eterna, en la salvación. Tenemos que transfigurar nuestra vida. Tenemos que blanquear nuestros pecados. Decía el texto, una blancura que ningún lavandero del mundo podía lograrlo. Decía el texto. Para poder ver el rostro de Dios en la resurrección de nuestra vida después de la muerte, necesitamos blanquear nuestro pecado. Necesitamos blanquear las oscuridades de nuestra vida. Necesitamos pasar por la Cuaresma para poder llegar a la Pascua. No hay Pascua si no hay Cuaresma. No hay Pascua si no hay Cuaresma.
No puede haber redención si no hay cruz. No puede haber resurrección si no hay pasión. Esa es la vida. Por eso hoy Jesús nos garantiza la salvación y nos la adelanta en segundos a Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro, Santiago y Juan representan nuestra iglesia, representan la iglesia. Por eso ellos ocultaron. Jesús les dice en el texto: esto que acaban de ver y que acaban de contemplar, no se lo comuniquen a nadie. Ellos reservaron en su corazón el adelanto de la resurrección y a nadie se lo contaron. Por eso Pedro, Santiago y Juan eran excelentes evangelizadores. Ellos proclamaban con valentía y con una parte vivencial la palabra de Dios, porque sabían el mérito que ellos traían y tenían en su corazón. Por eso para ellos la salvación y la santidad fue tan grande, porque ya sabían y al Dios les había adelantado este regalo tan inmenso. Ellos habían trabajado y luchado la evangelización. Ellos habían sido creyentes desde el inicio y habían proclamado con mucha fe la palabra de Dios. Por eso ellos murieron jóvenes, no viejos, jóvenes, porque fue un desastre la primera evangelización. Fue una gran persecución. Fueron los primeros mártires. Sabían que iban a morir martirizados porque escuchan la voz del Padre que los invita a seguir a Jesús en las palabras de Dios. Por eso, hermanos, pues de esto hay mucho que decir. La transfiguración es una catequesis muy linda que debemos de entender, donde está todo el compendio de la historia de la salvación. Conclusión: la transfiguración es una verdadera catequesis que nos ayuda a purificar nuestra alma en el tiempo de Cuaresma para poder ver el rostro de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.